Hola hermanos, el día de hoy 18 de octubre del 2022, vamos, todos los 18 de octubre de todos los años celebramos la fiesta, tiene categoría de fiesta, de San Lucas Evangelista, el autor del tercer evangelio y también del libro de los Hechos de los Apóstoles, al menos la tradición lo sostiene así, que él es el responsable también de la escritura de este texto. Ahora empezamos con el problema. Lucas. Bueno, la mayoría de los biógrafos, de los expertos en el Evangelio de Lucas, hablan de él en relación con Antioquía. Y además que era pariente de aquel Nicolás que es mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como lo escribió él, pues es más práctico que se haya referido a él. Resulta que la discrepancia, la dificultad es determinar, ¿es un griego, un pagano convertido al cristianismo, o es un judío de la diáspora que maneja muy bien el griego? Porque el griego de Lucas es el mejor griego de todo el Nuevo Testamento. O sea, su escritura además es un docto. Algunos dicen es doctor, un médico, el médico querido le va a decir Pablo. Sí. Solo que podemos discutir si se trata de doctor porque es médico, en medicina, digamos, disculpen, o se trata de una persona que es muy inteligente, que es muy capaz. Luego también existe alguna tradición que habla del evangelio que vamos a leer el día de hoy, de hecho, que él fue parte de los 72 discípulos que el Señor Jesús envió a predicar. Pero de eso es bastante estirar el texto, ¿no? Él es el único que cuenta este episodio. Los demás sinópticos, Mateo y Marcos, van a hablar del envío de los 12. Y solo Lucas cuenta el envío de 72. Pero suena un poquito difícil, un poco inverosímil que haya sido parte de. Conoció a Pablo, estuvo con Pablo, conoció también a Pedro y acompaña a Pablo en varias ocasiones, cuando está en Tróade, cuando pasan directamente a Macedonia, va junto con él, está con él también en Roma, es testigo de un montón de cosas de la vida de Pablo, pues, y de la vida de Pedro, ya les digo, o sea, esto la tradición lo sostiene así. El evangelio se le atribuye a él porque pues nadie ha dicho lo contrario, que en San Ireneo ya lo decía en el siglo II, que el evangelio que lo escribió Lucas. Y ya les digo, no hay prácticamente, es que no conozco, leyendo pues un poco, no conozco a nadie que haya dicho, no, es que realmente el evangelio es de fulano. No, sino todo mundo siempre ha sostenido que es de Lucas. Eso se sostiene que fue martirizado, ahí entramos en un problema, ¿no? Porque algunos dicen que murió mártir con San Andrés en el año 83-84 en Patras, en la zona de Acaya. Otros dicen que murió martirizado en Beos. Es decir, hay un montón de posibilidades, pero bueno, y desde el inicio se sostuvo que murió mártir. Luego sus restos estuvieron ahí en la iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla, pero luego fueron trasladados a Praga, la cabeza, y el cuerpo que está en la Basílica de Santa Justina en Padua. Yo estuve ahí, fíjense, hace muchísimos años, ¿verdad? Resulta que uno cuando va a Padua, pues lo mandan a la Basílica del Santo, es decir, de San Antonio, y nada más. Y yo decía, no, pero yo estoy seguro que por aquí había alguna basílica más. Y caminando ahí con un par de hermanos sacerdotes con los que andábamos, dimos con la Basílica de Santa Justina. Vamos para adentro. Ahí está el mausoleo, digámosle, la tumba de San Lucas, y está uno de los cuadritos de la Virgen que él pintó, supuestamente igual que el que está, por ejemplo, en el Panteón en Roma, en la iglesia de Santa María y los mártires. Eso es este templo tan lindo, ¿no? Que se ha conservado desde la época romana. Ahí está una imagencita también. Ahí les pongo ahora la fotografía porque la tomé recientemente. En fin, ya les digo, se le atribuye el libro, la tradición lucana sostiene que escribió el Evangelio y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy porque evidentemente tenemos que avanzar. Ya les digo, hablar de un evangelista, hablar de una persona que escribió, no porque él haya conocido directamente al Señor Jesús, pero le conoció porque le conoció resucitado, digámosle, le conoció por el testimonio de los apóstoles. Vamos, entonces, la primera lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo del 9 al 17. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Tróade, en la casa de Carpo.
Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es lo más de carta que tiene la carta a Timoteo, ¿no? Esta segunda carta. Pablo dándole consejos, y tráeme el abrigo que dejé donde Carpo allá en Tróade, y tráeme a Marcos que me va a servir, va a ser muy útil. A Tíquico lo mandé a Éfeso, y Pablo distribuyendo la misión, ¿no? Junto a mí solo está Lucas. Luego dice que cuando enfrentó al león, de hecho, cuando enfrenta a Nerón, él está solo. Pero que Dios les tome en cuenta, pero ya luego está Lucas con él. O sea, es decir, en el primer enfrentamiento con Nerón, Pablo pues defiende la fe, y acuérdense que según la tradición, pues sencillamente Pablo fue perdonado. Y entonces, vámonos, se fue para España, se fue para Tarragona. Alguno dirá, Tarragona no es España, padre, Tarragona es Cataluña. Bueno, igual, pero se fue para la península ibérica. En fin. Pero ya les digo, la familiaridad, ¿no? La belleza de esto. Todo esto, tenle cuidado, Alejandro el herrero nos ha hecho mucho daño, es un enemigo de la causa. Qué difícil, ¿no? Pero así es así, eso nos pasa muy a menudo, ¿no? Encontramos enemigos donde menos los pudiéramos encontrar, y ojalá no enemigos, pero gente que se opone. Es difícil, ¿no? Eso de vivir la fe es complicado siempre, pero fíjense, a mí me encanta cómo Pablo lo dice. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el Evangelio. Es que cuando uno sabe, nunca estamos solos. El Señor está siempre a nuestro lado. El Evangelio. Lucas, ya les decía el relato de los 72 discípulos, capítulo 10, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y le dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en cualquier ciudad donde entren y los reciban. Coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Bueno, Lucas es el único que cuenta este relato, ¿no? Los demás, como les digo, evangelios hablan del envío de los 12. Lucas habla de 72. Algunas copias no dicen 72, dicen 70, solo que la mayoría dice 72. Entonces, por eso se ha dejado y conservado esta. Los consejos de Jesús, ¿no? Vayan. La mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que mande. Pero fíjense, el punto de partida de la misión es la oración. Es rogarle al dueño de la mies. Es orar al dueño de la mies. Porque quien dirige, eso es Cristo, envía, entonces nuestra oración nos ubica. La oración nos recuerda que no somos nosotros los de quienes depende el éxito. Depende de la fuerza del Evangelio que está predicado porque hablamos de otro que nos ha enviado, que hablamos del Señor. Pónganse en camino. Nada de andar ahí esperando a ver cuando todas las cosas, cuando los astros se alineen, entonces iremos de misión. ¿No? O sea, es decir, pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Pues sí. Y eso es una grandísima verdad, ¿no? Cuánto lobo, Dios mío. Cuánta gente que ya les digo quiere acabar con la iglesia, quiere acabar con nosotros. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Fíjense, diferente a la versión de Mateo. ¿No? En Mateo no lleven esto, pero no lleven dos túnicas. No lleven, y aquí es sin nada. Por eso el Evangelio de Lucas es el Evangelio de los pobres. No se detengan malcriados, no saluden a nadie por el camino. No, o sea, la misión obliga a tener claro hacia dónde vamos. Y no nos podemos desviar. O sea, la misión es clarísima y nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia prestarle atención a otras cosas. La meta es clara. ¿Cuál es la meta? Cuando entren en una casa digan, interesante, ¿no? En una casa. En una casa. Y si ahí hay gente de paz, pues la paz va a permanecer. Quédense en esa casa, comen lo que les den. Y bueno, porque el obrero, cada trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. Qué interesante. Entonces, ¿cómo hacemos la misión, Señor?
Lo que está diciendo Jesús es que seamos conscientes de ubicarnos bien, no andar brincando allá como canguros, sino que poniendo la mirada donde tiene que estar. Y por eso curen a los enfermos, hagan, ya, y los que los escuchen, bueno, díganles que está cerca, la traducción esta mexicana dice, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Bueno, a ver si así somos predicadores de esto, porque muchos somos buenos para hablar de otras cosas, pero no hablamos tanto del reino. Por el tiempo les invito a hacer oración. Y es un himno, fíjense, este es un himno a Lucas, me encanta. Oh San Lucas, heraldo de Cristo, de este pueblo glorioso patrón, a tus plantas venimos humildes a alabarte con fe y devoción. Tú de Cristo nos diste el Evangelio, como faro de luz y de amor, hasta que todos en él encontremos el camino que lleva a Dios. Tú de Cristo las huellas sagradas adelante seguiste con fe, y en amores tu alma inflamada derramaste tu sangre por él. Y nosotros, tus fieles devotos, prometemos tu ejemplo seguir, esforzados y siempre adelante, y por Cristo vencer o morir. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Lucas, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.